Bueno, Miguel Jaramillo Luján, analista y estratega político. Llegó el momento, de acuerdo con lo que hemos venido conversando, de que se llegue a una lógica, que es la de lograr garantizar la gobernabilidad que necesita aunque suene cacofónico, un gobernante. No solamente a nivel nacional presidente, sino a nivel departamental con los gobernadores y a nivel locales con los alcaldes. Siempre habrá necesidad, o por lo menos la historia lo ha dicho así, y la realidad que se necesita, en este caso específico del presidente electo Gustavo Petro Urrego, que en el Congreso de la República haya equipos de trabajo políticos que lo acompañen. ¿Usted cómo ve esa necesidad? ¿O es que eso es ilegítimo, eso es antiético, eso es amoral, eso no debería ser? Roger, cada 4 años por esta época siempre estamos pendientes de dos cosas: de la forma en la que el nuevo gobernante recompone sus propias fuerzas, empieza ya a hablar sobre la posibilidad de nombres de ministros, y con el Congreso, donde generalmente, históricamente, en los últimos 28 años en Colombia no se tiene una mayoría absoluta, generalmente, empezar a llamar a líderes políticos que hicieron parte del otro bando, del otro equipo, para poder decirles: venga, unifiquemos programáticamente las propuestas, lleguemos a acuerdos, tratemos de mirar a ver la forma de poder, digamos, darnos respaldo, acompañarnos, hacer veeduría, también darle participación a diferentes actores políticos. Yo creo que es un tema totalmente tradicional. El asunto es que, como la batalla, comillas, que se trenzó en medio de la elección fue tan fuerte, y es un hecho histórico, llamativo, novedoso, que tengamos hoy un líder de izquierda encabezando el Ejecutivo colombiano, se trata de hacer ver por parte de algunos como si estas personas, tipo Partido Liberal, tipo Partido Conservador, tipo Partido de la U, estén empezando en ese diálogo con el presidente de la República, fuera un hecho inmoral, fuera un hecho anormal, fuera una traición. Creo que en eso tiene que haber más cultura política, tiene que haber más madurez, tiene que haber un espíritu de buenos perdedores. Eso también ha pasado en ciudades como Medellín, Cali, Montería, Villavicencio, Barranquilla, con las elecciones regionales. Y es que aquellos que son derrotados en las elecciones tienen que empezar a entender que quien gobierna ya es otro, que la campaña ya se acabó, y que ese que gobierna necesita llegar a acuerdos, necesita tener canales de comunicación, y no solo con la clase política, con la clase empresarial, con los gremios, con diferentes sectores que, si bien en campaña no lo acompañaron, pues ahora tiene que gobernar con todos y para todos. Así es. Recordemos que el 7 de agosto se posesiona el presidente electo Gustavo Petro, y un mes después, el 7 de septiembre, ya los diferentes partidos y movimientos y partidos políticos van a definir, de acuerdo con el estatuto de oposición, cuál va a ser parte de la coalición de gobierno, cuál va a ser parte de la independencia y cuál va a ser parte de la oposición. Esto hace que si existe la ley de nuestra constitución política, nuestra ley, con base en la Constitución Política de Colombia, o sea, si hace parte de nuestro Estado social y democrático de derecho, es absolutamente constitucional y legal. Existan esas 3 posibilidades. El de la oposición, Miguel Jaramillo Luján, volvamos a él, que es muy importante para que una democracia tenga, con los disensos, el desarrollo que se necesita. Pero el de la oposición es necesario, totalmente necesario, no se puede negar. Así es, Roger, y frente a ese cronograma del estatuto de oposición que usted muy bien explicaba, vale la pena señalar que es tradicional que durante los días previos al 20 de julio y esos últimos 10 días de julio prácticamente se define muy bien el estatus de estas personas. Sobre todo lo decimos porque el estatuto de oposición entró en vigencia recién en el anterior gobierno. Solamente llevamos unos 6 años con ese estatuto de oposición, y todavía es muy novedosa esa postura de oposición, de independencia, de respaldo. Yo, ¿cómo leo hoy la oposición en Colombia? Yo creo que hoy hay una oposición que está fragmentada y que necesita replantearse. Me parece que es muy a la ligera salir a decir que Pepito, Juanito o no sé quién de no sé qué partido ya son la oposición. Estamos empezando, estamos en un momento donde hay un líder que durante más de 20 y tantos años ejerció una hegemonía, tuvo
una fuerza política importante, ganó 2 elecciones en primera vuelta y se convirtió en el primero en muchísimos años en ser reelegido como Álvaro Uribe Vélez, que ya va de salida en la política, que ya no genera valor a las campañas que respalda, que tuvo que estar oculto prácticamente las 2 vueltas y sigue siendo una figura histórica para el país, pero hoy no puede representar la oposición. Y varios de los que quedan allí en los partidos que se declararían en oposición, me parece a mí que necesitan una reunión, necesitan un ejercicio de discusión para poder realmente generar una oposición que sea constructiva. Porque entre otras cosas, esa oposición beligerante, agresiva contra la persona de Gustavo Petro les va a pasar factura. Y eso ya lo están viviendo otros liderazgos parecidos al de Gustavo Petro en América Latina. Atacar a un héroe, atacar a un, digamos, a un luchador, como yo lo decía también aquí en Sinergia Informativa hace una semana, es totalmente favorable para el héroe, favorable para el luchador. Entonces esta, digamos, oposición tiene que constituirse con una gran legitimidad y sobre todo tiene que apuntarles a cuestionar las políticas públicas y los resultados de un gobierno y no tanto personalizar este tema. Claro. O sea que usted no ve raro que, por ejemplo, el Partido Conservador, por mostrar un partido que es eso, más conservador, más a la derecha, para no mostrar el de más, para no hablar del ejemplo del más al extremo derecho, que es el Partido Centro Democrático del expresidente Uribe, que se acaba de mencionar, o el Partido Liberal, que de todas maneras tiene una tendencia ideológica más progresista, ese es más parecido a Gustavo Petro. No obstante, se ha querido estigmatizar del todo hacia la derecha y como que no tiene ninguna cosa que hacer en este nuevo gobierno. ¿Usted creería que estos partidos tranquilamente podrían decir, pues si no somos del todo partidos de coalición de gobierno independientes, pero no necesariamente de oposición? Yo creo que hay que revisar caso por caso, Roger, pero lo cierto es que el jefe hoy natural del Partido Liberal se llama César Gaviria. Y hay políticos, por ejemplo, el representante de la Cámara Calle de Córdoba, y hay otros que tienen la autoridad moral y los votos para pedirle que se sume a Petro. Pero, por ejemplo, yo creo que Antioquia, por ejemplo, está llena de liberales que no marcaron para nada la aguja a favor de Petro. Que no vengan a hablar de que crecieron, pues es una tendencia histórica. El pacto histórico en Antioquia no fue el liberalismo. El liberalismo apoyó, respaldó en cierta forma, pero hoy, digamos que muchos están en una actitud, digamos, de reclamarle a César Gaviria esa posición. Y yo creo que en Antioquia no existe la suficiente autoridad moral. Creo que ya hay liberales que están diciendo vamos a hacer oposición a Petro, ya hay conservadores que están diciendo vamos a hacer oposición a Petro, hay gente del Centro Democrático, conservadores, Cambio Radical. Eso desde el estatuto es una situación, pero también hay que explicar a los televidentes que en la práctica, pues digamos que hay dinámicas que van en contradicción de esa situación, ¿cierto? Y hay situaciones en las que lo que más conviene es que haya una relación cordial, ¿cierto? Oposición no significa agresividad, oposición no significa ataque, oposición no significa irracionalidad. Eso es lo que hay que entender en clave de cultura política. Eso me encanta que usted lo diga permanentemente en este programa. Eso ha sido, pues, valga decirlo, pues, como decimos popularmente en Antioquia, cobrando por ventanilla, ha sido esencia del discurso nuestro, más que por ser una opinión de un personaje X llamado Roger Vélez, alguien que definitivamente cree en que hay que construir el país entre todos y que la oposición, que es importante, absolutamente necesaria, tiene que ser reflexiva y constructiva, no destructiva, vengativa y llena de ganas de venganza, precisamente en retaliación por no haber ganado las elecciones. Un corte para mensajes y ya regresamos. Después de que tuviéramos la posibilidad de estar con Carlos Mario Estrada Molina en el estudio de Cosmovisión, haciendo el programa y hablando sobre diferentes temas del SENA, después de ese momento que fue cuando empezó la pandemia, se volvió protagonista en Sinergia Informativa y obviamente en el SENA, las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y empezamos a hablar de la cuarta revolución industrial y cómo definitivamente este Servicio Nacional de Aprendizaje se la jugó todo para que la reactivación del país se generara además y especialmente alrededor de los temas de la cuarta revolución industrial. Ese será el legado que deje Carlos Mario Estrada Molina, director general del SENA, y el legado que deje este gobierno de Iván Duque y que ojalá lo retome el gobierno de Gustavo Petro. Legado SENA. ¿Qué tienen en común un aprendiz de Valledupar y un emprendedor de Bucaramanga? El SENA, la entidad de la economía naranja que se transformó con las tecnologías 4.0. Estos logros tienen el sello Hecho en el SENA. Ojalá llegue Gustavo Petro, no como hacer, como lo han hecho muchos gobernantes, no a poner retrovisor. No, si eso es de Iván Duque, ni riesgos. De tajo lo corto, ¿qué tal? Todo lo que le sirva, hecho por un gobierno X, al gobierno que lo sucede, tiene que ser retomado. Trascendido si se quiere, pero no se puede tirar atrás. Porque eso lo hemos vivido muchas veces aquí en Antioquia. No voy a decir nombres de gobernantes. En Medellín, no voy a decir nombres de gobernantes, pero ese retrovisor es muy bravo. Pero a propósito de esto, Miguel Jaramillo Luján, no miremos para atrás, miremos para adelante. Las elecciones locales y regionales que ya se nos vienen el año entrante, ¿qué le aporta o qué genera? ¿Cuál es la dinámica que genera esta elección de Gustavo Petro como presidente de la República? De las grandes lecciones que hay que aprender en materia política de países como Venezuela, México, Chile o Nicaragua es que la llegada de un gobierno de izquierda al poder no debe hacer que las otras fuerzas empiecen a ceder en el terreno regional, Roger. El próximo año, en el año 2023, en octubre o septiembre, depende de lo que diga el Código Electoral, vamos a tener que elegir 32 gobernadores, más de 1.100 alcaldes, 438 diputados, una gran cantidad importante, más de 3.000 concejales en todo el país. Y obviamente el nuevo gobierno de Gustavo Petro va a tratar de buscar hegemonía en las principales ciudades del país. Sin embargo, hay sectores de derecha que están hablando pues ya de una avalancha de izquierda que se viene al 23. Solamente basta con recordar los últimos 2 gobiernos y darse cuenta que quien gobierna al momento de esa elección ya tiene entre 14 meses gobernando y entra en un nivel de desgaste que muchas veces hace que el péndulo vaya directamente al otro sector. Eso puede pasar. Y mire que en el 2019 ocurrió. Las 3 principales alcaldías del país están en manos de la izquierda con un gobierno de derecha. Así es. Teniendo a Iván Duque Márquez como presidente de la República y finalmente las 3 principales ciudades, estamos hablando de Bogotá, de Medellín y de Cali, con presidentes más alternativos. Oiga, a propósito de esto, Daniel Quintero Calle, entonces, se puede ver como un futuro sucesor ya más a largo plazo. Ni siquiera se ha posesionado Gustavo Petro, pero se podría ver como sucesor de Gustavo Petro. O sea, esto le fortalece. Roger, yo creo que deberíamos hacer un acuerdo a nivel de ciudades para que los alcaldes se concentren en lo que les toca, que es gobernar bien sus ciudades, que es concentrarse en su plan de desarrollo. Yo siento en lo personal que a Medellín le ha hecho mucho daño, más allá de Daniel Quintero, Federico Gutiérrez o quien sea, que el alcalde esté pensando tanto en el poder nacional y no se concentre tanto en lo que tiene que hacer por su plan de desarrollo. Me parece que Daniel Quintero plantea una nueva forma de comunicar, nuevas narrativas, innova en muchos temas en el gobierno de Medellín. Sin embargo, desde mi opinión personal, lo mejor o lo que más le conviene, precisamente para su futuro político, es hacer una muy buena gestión en la capital antioqueña. Sí, y pensando en las corporaciones públicas, en asambleas departamentales y consejos municipales, ¿cuál es el, digamos, planteamiento con olor a consejo que usted hace a propósito de esas elecciones que vienen para el año 2023? Yo creo que se nos viene una avalancha de partidos creados como movimientos significativos de ciudadanos, una gran cantidad de aspiraciones a alcaldías que vamos a ver recogiendo firmas en el primer semestre del año. Creo que muchas de esas listas de consejo y asamblea van a estar conformadas por más personas civiles que por políticos tradicionales, más personas, digamos, del común, hombres, mujeres, población LGTBI,
diferentes tipos de personas y líderes más del común. Creo que vamos a hacer una política cada vez más digital, no necesariamente digital, como lo decía Orlando Goncalves ayer en tu programa, el TikTok no elige, sino que es una herramienta más, ¿cierto?, que facilita y que va a permitir que las elecciones ya no sean tan físicas, sino más digitales. Creo que vamos a tener presencia en estos consejos. Y hay un elemento que es, digamos, el caso de Medellín, Antioquia, muy acentuado, y es que, pues obviamente, cada vez hay más cuidado por el tema del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y situaciones jurídicas, que mire la gran cantidad de cambios que ha generado la Duma antioqueña en el Consejo de Medellín y en otros consejos del país. Señor. Miguel Jaramillo Luján, analista y estratega político, gracias por acompañarnos, gracias por toda la orientación que nos da para lograr aportarle a la construcción de cultura política. Muchas gracias. Roger, siempre un placer a ti, querido profe, que estés muy bien. Cuídate. Gracias, lo mismo le deseo. Yo creo que todo esto que se ha venido diciendo con estos especialistas que invitamos acá, ayudan de verdad que sí a construir un poquitico de cultura política, siempre y cuando los internautas y los televidentes tengan esa apertura mental y espiritual y emocional. Gracias. Chao. Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Posible que ustedes no sientan, bueno, no, ustedes sí lo saben, que son informados, inteligentes, interesantes y calificados y que están ahí como televidentes e internautas de Sinergia Informativa, saben, por supuesto, que la información política y administrativa es muy importante, que lo que acaba de pasar el 19 de junio de este domingo pasado es muy importante para el país. Obviamente que genera toda clase de reacciones, porque es que medio país quería que fuera, bueno, medio país electoral, ¿cierto? Estamos hablando de un porcentaje, o perdón, una población de 39.239.000 colombianos que estaban habilitados para votar. De ellos, muy buen porcentaje, 58.2%, dijo, yo sí quiero participar en esta decisión. Y de ellos, digamos que la mitad dijo, más un poquito, dijo, Gustavo Petro debe ser el próximo presidente de la República. La otra mitad, menos un poquito, dijo que no. Pero obviamente esas reacciones son lógicas. Lo que viene ahora es el país de todos, el país de 51.6 millones de colombianos que van a estar orientados en sus satisfacciones y en las soluciones de sus problemas por un presidente que fue elegido democráticamente, Gustavo Petro. Esto nos lleva a pensar mucho en el tema de la gobernabilidad. Va a tener la posibilidad de Gustavo Petro, luego de gobernar bien para todos. Hemos invitado hoy, como siempre nos ha acompañado muy amablemente, a Miguel Jaramillo Luján. Él es analista político y estratega político. Miguel, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, un saludo muy cordial para ti y para todo el equipo de Sinergia Informativa. Un placer estar nuevamente acá con ustedes. Oh, muchas gracias. Precisamente hablamos antes de las elecciones y le dije yo a usted, Miguel, ¿me acepta la próxima semana la invitación para que hablemos sobre lo que va a acontecer el domingo? O sea, antes de las elecciones. Ya pasó el domingo. Bueno, un resumen corto para empezar, Miguel Jaramillo. Resumen corto, Colombia realizó una elección histórica, eligió por primera vez en muchísimos años a un líder de izquierda con mucha experiencia en el terreno del Estado, en el terreno legislativo, en el ejecutivo también, que se llama Gustavo Petro Urrego.
por primera vez se da una elección de un líder de izquierda. Esto plantea cambio, porque además más del 70% de los electores de la primera vuelta seleccionaron cambio para Colombia y tenemos que elegir entre dos cambios. Dentro de ese modelo de cambio hubo un candidato que no hizo campaña para la segunda vuelta, Rodolfo Hernández, desde mi punto de vista, y otro que acentuó su campaña, sobre todo en tierra, lo hizo muy bien a pesar de los fuertes contrastes. Una campaña caracterizada por ser un verdadero lodazal, unos ataques rastreros, una situación penosa para las esposas, las familias, la situación de los candidatos, la condición humana, la salud, en fin, un montón de temas de los cuales vale la pena hacer reflexiones muy profundas, ojalá para que nuestra democracia sea fortalecida. Y a propósito de democracia, pues una democracia saludable en Colombia, una participación como la que ya usted señalaba, Roger, y sobre todo que tenemos un presidente ya electo por un margen importante, un reconocimiento de la derrota por el perdedor, y ahora nos tenemos que concentrar en que ese presidente tome las mejores decisiones para el país, y hay que rodearlo y no dejarnos espantar por las emociones o por toda la exacerbación de temas emocionales que genera una campaña política. Porque ya el tiempo, las emociones pasó, Miguel Jaramillo, digo yo, de acuerdo con lo que hemos venido conversando con usted, las emociones como una estrategia bien importante para ganar votos, ya la suerte se echó, y entonces ya no es tiempo de emociones, sino de pensar con cabeza fría, muy racionalmente, y decir, si a este presidente le va bien, nos va bien a todos los colombianos. Yo creo que siempre existirán personas que no estén de acuerdo con la elección de un gobernante. Y creo que muchas veces para el ciudadano común y corriente las decisiones que se toman en medio de estas campañas dejan ciertas heridas que toma tiempo sanar mientras se da la posesión. Eso es totalmente normal. Sin embargo, no tiene presentación que quienes están en la política, quienes están en los medios de comunicación, quienes tienen que enviar un mensaje de legitimidad, de fortaleza, de unidad, pues estén cayendo en la trampa de exacerbar las emociones, de caracterizar o de catalogar algo que es totalmente tradicional y que siempre ha ocurrido en los últimos 4 años, Roger, y es que ese presidente que gana, ese alcalde que gana, ese gobernador que gana, pues llame a los demás sectores que, comillas, fueron derrotados o que no ganaron en las urnas para poder empezar a construir unidad en medio del legislativo, en medio del cogobierno de una diputación o de un consejo municipal, una corporación pública. Me parece que los medios de comunicación, los opinadores profesionales, los analistas, quienes nos movemos en esto, más allá de nuestra opinión personal, porque todos la tenemos por más objetivos que queramos ser, entre otras cosas, no creo en la objetividad, ni de los periodistas, ni de los analistas, ni de nadie. Creo que puede haber equilibrio, pero no objetividad. Creo que este no es el momento ya de entrar en esas emociones o en esa exacerbación, sino de aceptar los resultados que salieron en las urnas y obviamente sumarnos más a una visión más fría y más racional de los temas. El interés general, principio fundamental, no solamente constitucional, sino que es el que yo siempre he entendido, debe tener un político. El político debe guiarse por ese principio general. Y a veces es opacado totalmente por el interés particular partidista, lo que hace que la política empiece a oler maluco, a politiquería. Eso es lo que debería, digamos, cambiar, pero nunca va a cambiar, porque aquí hay que darse claridad sobre una cosa, porque aunque exista el estatuto de oposición y exista partidos de oposición, porque hacen parte de la ley, esa oposición no tiene que ser necesariamente, Miguel Jaramillo Luján, ponerle palo a la rueda de la administración para que fracase, porque ello, vuelvo y digo, es egoísta, está pensando más en la politiquería del interés particular que en el interés general, ¿no le parece? Y yo le pongo un ejemplo, Roger, que además me parece vergonzoso, me parece cuestionable, me parece rastrero, y es el tema de gente feliz porque el dólar sube, es el tema de gente feliz difamando, regando información falsa en relación con el petróleo, hablando de chismes, de rumores, de malos entendidos, tratando de hablar de que esto se va a parecer a no sé qué país, o a Venezuela, o a Nicaragua, no sé qué. Hombre, cualquiera de estas cosas puede pasar, pero digamos que hay que vivir el día. Y el día de hoy es que tenemos un presidente electo, que necesitamos unidad y que no podemos caer en la trampa de seguir todavía enfrascados en medio de las disputas
de las elecciones, máximo unas elecciones tan fuertes, tan dolorosas, a veces tan decepcionantes como las que tuvimos en segunda vuelta. Así es. Antes de ir a un corte para mensajes, Miguel, para redondear esta parte de la conversación, por lo que yo le escucho a usted, me imagino que a usted le conmovió, desde el punto de vista de profesional, por supuesto, el discurso de Gustavo Petro y precisamente el anuncio de un gran acuerdo nacional. ¿Sí o no? Sí, pues a mí me parece que es un ejercicio sano que se tiene que hacer siempre, Roger. Algunos años atrás, antes de yo asumir esta profesión de convertirme en consultor político, alguna vez después de ganar una campaña política con un líder muy reconocido de Colombia, él me decía: Miguel, hoy soy el presidente de todos, de los que ganaron y de los que perdieron. Entonces, cuando escuché ese discurso, efectivamente, me parece interesante el llamado que se hace. Yo ya soy el presidente de todos, ya gobierno para todos, y es una realidad. Más allá de que lo haga bien, lo haga mal, yo creo que todos deberíamos apostarle a que si te gusta Petro y votaste por él, maravilloso, y si no, que ojalá, comillas, perdónenme la expresión, que te tape la boca haciéndolo bien. Ajá. Y que te tape la boca generando muchas de esas soluciones que este país ha necesitado, más allá de izquierdas o derechas, más allá de cuál sea la ideología, es erradicar la pobreza, es generar más equidad. Eso es una urgencia para Colombia. Así es. Permítame, Miguel Jaramillo Luján, analista y estratega político, te puso un corte para unos mensajes y ya retornamos.